Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estamos en este lugar de encuentro nuevamente en la cocina, en casa, pero ahora en Buenos Aires, ¿no? Después de haber concluido esta temporada de verano en Villa Gesell. Y volvemos a nuestro punto de encuentro, en la intimidad de la casa. Quizás el lugar más indicado por la hora y por el tema de retirarnos un poco de todos los demás ruidos y de las posibles interrupciones. Venimos a encontrarnos con el Señor y entre todos en este cenáculo. Nos encontramos a pedido de Él. Sí, es el indicador, es el que nos invita, nos llama, nos trae. Y a la oración y a estar con Él. Así como también sus discípulos recibieron esa invitación y la llevaron a cabo. Y luego dieron testimonio, no solamente de lo que vivieron con Jesús hasta su muerte y resurrección, sino también todos aquellos sucesos que ahora nosotros estamos leyendo en un libro que es el de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cierto? Es decir, y esto viene a cuento de que el punto de encuentro fue esa cena eucarística, esa cena pascual, cena de resurrección, de entrega del Cordero de Dios. Y que en ese lugar que había sido designado de alguna manera porque fue Jesús el que les dijo que vayan y que siguieran las instrucciones de Él para llegar a ese lugar. Que ellos no conocían, o por eso lo conocían. Nunca se hubieran imaginado que Dios quería realizar la cena pascual allí. Y desde entonces, todo lo demás que Jesús les iba prometiendo y se iba realizando, ellos se reunían en oración, precisamente en recuerdo y en pedido de Jesús. Por eso es que volvían a ese lugar, a encontrarse en oración, que es el cenáculo. Y se llama así seguramente por el tema de la cena, que era donde se cenaba y donde se realizó la cena pascual, la cena eucarística. Esta es nuestra propuesta. Invitados por el amor de Dios a participar en comunidad, con el gran misterio de amor, de vida, de Jesús que nos ha dado el Padre. Venimos a este encuentro. Y decimos encuentro porque recibimos la palabra de Jesús, que se nos hace presente, se manifiesta. Es como dijéramos, se actualiza en nosotros, se realiza en nosotros. Esa su palabra. Entonces, vamos a continuar las lecturas. Veníamos en el capítulo 13. Este capítulo tiene el título principal, Misión de Bernabé y Pablo, Concilio de Jerusalén. Y así viene entonces la misión, después viene en Chipre el mago de Elimas, ¿se acuerdan? Este mago que podríamos decir Jesús maldice, o sea, dice mal. Y queda ciego aquel que había dicho y actuado de una manera perversa a la vista de todos, ¿verdad? Entonces, habíamos pensado en esta situación, ¿no? Jesús bendice, como todos los judíos en aquella época, y hasta el día de hoy, tiene esa tradición de bendecir, decir bien,
nombrar en nombre de Dios o llevar al nombre de Dios aquello que está en su corazón. Bendecir, llevarlo a Dios o a la presencia de Dios o a las personas mostrarles esa presencia de Dios. Bendecir. En este caso se da esa situación en que Jesús no solamente obra milagros con su palabra, liberando la lengua, liberando al ciego, produciendo milagros de sanación y demás, sino también esta muestra de que no es muy frecuente, porque no solamente en este caso se da este caso de maldición, sino, por ejemplo, en el caso de aquella planta que no daba fruto, ¿se acuerdan? Que iban pasando y Jesús tuvo un trato muy particular con esa planta y ya cuando volvieron estaba seca. Ese pasaje. Entonces, esto queda muy a la vista de todos, o sea que no solamente Dios manifiesta que es el creador a través de dar la vida, sino de corregir. Corregir. Como en el caso de este ciego que después no verás el sol hasta un tiempo determinado, ¿no? Como si fuese una sanción, como si fuera un tiempo también de reflexión y darle la alternativa para su reflexión, para su recuperación espiritual, para su perdón. Pero el hecho quedó, ¿no? O sea, esa palabra autorizada de Dios obra sobre la naturaleza le obedece, y ese hombre queda sin poder ver. Esto es lo que ven los judíos y vemos nosotros, porque todo esto queda a la luz de todos, no solamente de los que participan, sino de nosotros a través de la lectura de estos sucesos, realizado también para y por nosotros. Bueno, este es el mago de Limas, ¿no? Luego llegan a Antioquía y a Pisidia, que esta es la antesala de lo que hoy vamos a leer, que es la predicación de Pablo ante los judíos. Es interesante, es fundacional. Ahora es predicación de Pablo. Nosotros en el inicio de los Hechos de los Apóstoles vemos que fue Pedro el que también inicia la predicación con la autoridad de ser la cabeza y la piedra fundamental. ¿Cierto? Ahora, una vez que está constituida la comunidad y que en todos existe esa acción del Espíritu Santo y el reconocimiento de esa acción del Espíritu Santo en cada uno de ellos, comienza la tarea, digamos, el reflejo, ¿no?, de la comunicación de la resurrección de Jesús, de dar ese testimonio para el conocimiento de todos, ¿cierto?, para la salvación, que en eso consiste, reconocer a Dios. La manera de reconocerlo es precisamente a través de esto, ¿no? A los judíos fue una forma muy directa, porque Él se hace hombre. Entonces, bueno, si bien no lo reconocieron, o lo reconocieron y no lo quisieron, o cualquier otro tema, eso ya queda a criterio de los demás, pero la obra de Dios, así como se había prometido, se realizó. Se dio a conocer, y en fin, todo lo que hemos leído de Jesús. La realización. Entonces, ahora ese anuncio de salvación lo realizan aquellos que fueron testigos y que son testigos, porque así lo afirman en la acción del Espíritu Santo en ellos.
Y esto es lo que nosotros vamos reconociendo a medida de que vamos conociendo esos quehaceres, esas realizaciones de aquella comunidad, y que nos lo cuentan y que lo leemos a través de la palabra. Entonces, a su vez nosotros incorporamos toda esa vivencia que ellos nos transmiten y la convivimos en unión, en un mismo espíritu, en ese mismo espíritu, ¿verdad? Por eso es que nuestro cenáculo se realiza como aquel. La única diferencia es que aquellos discípulos lo habían conocido a Jesús, estuvieron con él, vivieron con él, sufrieron la crucifixión, fueron testigos de su resurrección, y entonces toda esa gran fuerza del amor de Dios sobró en sus corazones y los movió el Espíritu Santo para difundir, dar a conocer. Y ahí es donde entramos nosotros, que es a partir de esa difusión que es la que nosotros vamos recibiendo. Entonces llegamos a que llegan a Antioquía de Pisidia, ¿no? Esto ya lo habíamos leído al final, pero siempre, digamos, como un approach, como una aproximación, leemos siempre un cachito de lo anterior. Entonces el primer título, llegan a Antioquía de Pisidia. Y a continuación, predicación de Pablo ante los judíos. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Mientras que ellos partieron de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Después de la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga le mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se levantó, hizo señal con la mano y dijo. Bueno, nosotros también hacemos esa señal desde lo nuestro para que se vea, para que se manifieste ese amor de Dios que nos cubre, que nos abraza, precisamente en el gran amor de la cruz. Por eso decimos que estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la señal que hoy el cristiano, el que sigue a Jesús, la manifiesta, la entrega, la da, y a su vez se la imprime, la hace carne, la hace suya. Estoy en, ¿sí? en esa realización de cruz de Jesús. Por eso es que me asimilo con su palabra. Vamos a esta oportunidad, ¿no? Estamos que llegan a este pueblo, ¿no? Antioquía de Pisidia. Había dos Antioquías, ¿no? Acá identifican la de Pisidia. Y entran a una sinagoga. Los jefes de la sinagoga les mandaron a decir. Claro, entran a una sinagoga por esa afinidad judía, eran todos judíos ellos. Le iban a hablar a los suyos, a los que sabían, a los que conocían la palabra de Dios, la revelación de Dios, a los profetas y a todo. Por eso es que comienzan por ahí, comienzan desde la casa, desde lo nuestro, lo de todos los días, lo de todos. Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Esta es la invitación abierta. A veces, somos tentados como justicieros y señalamos a los judíos como que mataron a Jesús.
Entonces eran todos judíos. ¿Ves? Error gravísimo, pero gravísimo. Porque claro, ninguno de nosotros está libre de hacer lo que ellos también en su oportunidad hicieron. Pero ellos lo recibieron en la sinagoga como miembros del pueblo de Dios. Compartieron la palabra, el rito, la oración y las lecturas de la ley y de los profetas. Y con toda la autoridad le invitaron a que fuesen ellos los que realizaran comentario o mostraran, ¿no? Dieran a conocer, enseñaran. Hablad. Pablo se levantó, hizo una señal con la mano y dijo. Ahora sí, voy a leer todo de corrido. Esta es toda la predicación de Pablo ante los judíos. Dice ante los judíos porque fue en la sinagoga. Y a la sinagoga otra gente no iba. ¿Cierto? Entonces, así como comenzó este libro de los Hechos de los Apóstoles con la predicación de Pedro, también en una sinagoga, estamos en una situación en la que ya una vez conformada la comunidad, a la cual ya los llamaban cristianos, entre todos, y que ellos ya estaban mínimamente organizados y reconocían la acción del Espíritu Santo en cada uno de esas funciones, entonces la autoridad en este caso era Pablo, ese gran misionero y predicador. Vamos a la lectura de la predicación. Dice así: Israelitas y cuantos teméis a Dios. Acá quiero hacer un paréntesis, porque como estamos en la guerra de Israel, cuando hablamos de israelitas, no es el israelita de la Biblia. Vale hacer ese distingo. Por ahí, hoy por hoy, se suele decir por tradición que el que vive en tal lugar es de tal lugar, entonces yo vivo en Santiago del Estero, soy santiagueño. Bueno, hoy el que vive en Israel, en la ciudad de Israel, es israelita. En realidad, en aquel entonces el israelita era el elegido por Dios, del pueblo de Israel, el que seguía sus preceptos, conocía sus... Y esa realidad y toda la autoridad y la máxima autoridad que podía llegar a tener un israelita era siempre en el espíritu, era en la religión, porque todo lo demás estaba en manos de los romanos, lo político, lo económico y lo militar. Entonces, estaban en un lugar, estaban en Israel, pero también en Israel había muchísima gente de otros tipos, de otros lugares. Ahora, a los israelitas que se refiere la Biblia eran los elegidos, era el pueblo de Dios, no los que vivían en Israel. ¿Se entiende? Entonces esto es lo que sucede hoy en la guerra. ¿Sí? Entonces ahora son judíos. No. Momento. Sepamos distinguir. Porque hay intereses que son ajenos, como en su momento los intereses del César eran diferentes. Si bien los compartían, vivían juntos, de todo lo que quiera, todos los fenómenos, pero eran porque estaban sometidos al poder político, económico y militar. Estaban sometidos. Y no eran todos, porque todos los que vivían en esa ciudad eran
ciudadanos de esa ciudad, solo que algunos leían la Biblia y otros no, porque eran gentiles o paganos. ¿Sí? Entonces, cuando leemos israelitas o Israel, tengamos en cuenta que ese nombre fue puesto por Dios a una persona. Le cambió el nombre, le puso Israel. Entonces, conviene ir a las fuentes, más en estos tiempos, ¿no? Para no hacer juicios que no corresponden. Lo estamos metiendo a todos en una misma bolsa, y no es así. O porque también el coludo interviene, ¿viste? Y mete la cizaña para que haya bronca, para que haya diferencia, para que haya castigo, violencia, separar. No. El lenguaje de Dios no separa. No separa. Bueno, entonces eso es importante. Fíjense la importancia también que tiene el bautismo, ¿no? Ponernos en el nombre de Dios. Bueno, vamos. Dice así: Israelitas, ¿a cuántos teméis a Dios? Escuchad. Perdón. Israelitas, ¿y cuántos teméis a Dios? Escuchad. Esto lo dice Pablo. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo durante su destierro en la tierra de Egipto y lo sacó con su brazo extendido. Y durante unos 40 años los rodeó de cuidados en el desierto. Después, habiendo exterminado 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia a su tierra por unos 450 años. Después de esto, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Depuso a éste y le suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio. He encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, que realizará todo lo que yo quiera, todo lo que yo quiera. De la descendencia de este, Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un precursor, estoy con letra muy chiquita, como precursor ante su venida, un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Leo de nuevo. Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. Juan predicó como precursor ante su venida un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que vosotros pensáis, sino mirad que viene detrás de mí aquel a quien no soy digno de desatar las sandalias de los pies. Hermanos, hijos de la raza de Abraham, y cuantos entre vosotros temen a Dios, a vosotros ha sido enviado esta palabra de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron sin saberlo las escrituras de los profetas que se leen cada sábado. Y sin hallar en él ningún motivo de muerte, pidieron a Pilato que le hiciera morir. Y cuando hubieron cumplido todo lo que referente a él estaba escrito,
Le bajaron del madero y le pusieron en el sepulcro, pero Dios le resucitó de entre los muertos. Él se apareció durante muchos años a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. También nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos. Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que la resucitó de entre los muertos para nunca más volver a la corrupción. Lo tiene declarado. Os daré las cosas santas de David, las verdaderas. Por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Ahora bien, David, después de haber servido en sus días a los designios de Dios, murió, se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. En cambio, aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Tened pues entendido, hermanos, que por medio de éste os es anunciado el perdón de los pecados y la total justificación que no pudisteis obtener por la ley de Moisés. Lo obtiene por él todo el que cree. Cuidad pues de que no sobrevenga lo que dijeron los profetas. Mirad, los que despreciáis, asombraos y desapareced, porque en vuestros días yo voy a realizar una obra, que no creeréis aunque os la cuenten. Esto está todo entrecomillado y tiene un sentido porque está referente a una palabra de un profeta. Al salir les rogaban que les hablasen sobre estas cosas el siguiente sábado. Disuelta la reunión, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos y les persuadían a perseverar fieles a la gracia de Dios. Bien, hasta acá llegamos en este título, que es la predicación de Pablo ante los judíos. En este caso es predicación, pero al principio de los Hechos de los Apóstoles, como habíamos dicho, está discurso de Pedro a la gente. Esto está en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 14. Lo que es interesante es releerlo al discurso de Pedro y leer junto esta predicación de Pablo. Que acá el título de la Biblia lo pone como predicación porque sucede después de la lectura de la ley y de los profetas y es invitado, en este caso Pablo, a hablar referente a la palabra de Dios. Entonces se lo considera predicación y no discurso. ¿Sí? Esto es un tema interesante. Esto viene a cuento un poco, quiero decirles, ¿no? Siempre me sale el catequista de adentro. El tema de la homilía, la celebración eucarística. La homilía, podríamos decir que es como una predicación. Yo diría que es quizás un poco más que una predicación. Hay un paso más. Y porque tiene un
mensaje, ¿cierto? Que es también el inspirado por el Espíritu Santo al sacerdote durante esa celebración. Inspirado por el Espíritu Santo durante esa celebración. ¿Sí? Entonces, es muy diferente a una lectura fuera de la celebración y que no tiene el orden sagrado, no tiene la instrucción, la formación, la dirección pastoral, por ejemplo, ¿no? Muchas veces las homilías de los domingos de los sacerdotes tienen una, digamos, una propuesta del obispo, que es el que atiende a toda la diócesis, o sea, a todas las parroquias de alrededor, para tener a toda esa zona, todo ese pueblo, con una información actual, zonal y real del tiempo en el que se está viviendo, ya sea tiempo litúrgico, ¿no es cierto? Esto es según la diócesis o según la sede del obispo, que no es lo mismo la sede de un obispo en Sudamérica que en Centroamérica, por ejemplo. No solo por las diferencias de clima, sino de hábitat y de todo lo demás que hacen una realidad natural diferente y una realización histórica y cultural distinta. Entonces, por eso es que hay una guía del Papa a todos los obispos sobre temas puntuales. Y sobre esos temas puntuales, a raíz del conocimiento de la zona y de todas sus diócesis y de todas sus parroquias, el obispo da esas instrucciones para que a su vez los párrocos o los sacerdotes que en las celebraciones de los domingos realizan en la meditación de la palabra o en el momento de compartir con la comunidad la palabra. ¿Ven? Entonces, es una meditación eclesial, donde hay también una parte de catecismo, porque hay toda una instrucción para la feligresía, para todo el pueblo, de cada lugar. ¿Sí? Bueno, entonces son temas importantes para tener en cuenta. Pues una homilía, por ahí uno hace una lectura, o yo voy a preparar la lectura del domingo, o estoy preparando la lectura del domingo, pero es una preparación personal, con mi cultura, con mi orientación profesional, con mi realidad histórica, con mi familia, con todo eso. Diferente a la que realiza el sacerdote el domingo a toda la comunidad, a todas las familias, a todo el barrio, a toda esa zona o a esa parte del país. Y que es para toda la iglesia, en definitiva. Bueno, esto es una parte, pero para que veamos que también nosotros tenemos que reconocer que hemos heredado muchas tradiciones del pueblo elegido por Dios, que es el pueblo judío. Entonces, primero la lectura de la palabra y luego la meditación. Una meditación que estaba a cargo de las personas que tenían a cargo ese encuentro o ese momento de celebración. Entonces ellos con esa autoridad lo realizaban y lo daban a conocer. Pero en este caso fueron invitados por la gran influencia que tenían, sin lugar a dudas, aquellos cristianos en esas ciudades. Entonces al verlos como judíos también, leyeron la palabra y los invitaron a participar sobre esas lecturas y sobre esa meditación y sobre la obra de Dios. ¿Sí? Y se realiza entonces esta predicación.
entonces es de Pablo para todos. Por eso dice, ante los judíos. ¿Ven? Entonces es una predicación ante los judíos. Está bien pensado, bien dicho el título. No dice para, no es para los judíos. Ante los judíos. Lo cual es cierto, eran todos en la sinagoga, todos judíos, ante ellos. Y fue una predicación, y lo es, porque esa predicación nos llega a nosotros. Y esto es lo que estamos hoy compartiendo con aquellos que estuvieron en esa sinagoga. ¿No es cierto? Bueno, ahora lo vamos a ver más en detalle. Israelitas y cuantos teméis a Dios. Aquí ya Pablo entonces abre las puertas de la sinagoga, porque lo que les va a decir es no solamente a ellos que los quiere, porque los tiene delante y porque son los primeros que los van a escuchar, sino también a cuantos teméis a Dios. Queda abierto a cuantos teméis a Dios. Escuchad. Los invita a escuchar. O sea, poner el oído. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres. Y acá comienza un relato histórico que todos conocían, todos los judíos. Pero por eso digo, como fue para todo el pueblo, para todos los que querían escuchar, indica toda esta parte histórica, que si bien para ellos ya era conocida, para muchísimos hasta el día de hoy, si no lo leen acá, no lo han leído en otra parte. Pero los judíos sí, seguramente en la Biblia, porque tienen la tradición de leer sus orígenes en la Biblia. Bueno, el Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo durante su destierro en la tierra de Egipto y los sacó con su brazo extendido. Aquí Pablo hace una referencia de gratitud, de reconocimiento, o sea, que nos ha sido dado. Dios lo ha dado, pero a través de, gracias a ellos, que ellos fueron los que fueron elegidos y realizadores. ¿Te das cuenta? O sea, acá Pablo no se separa, todo lo contrario. Lo que está indicando aquí Pablo es cuáles son nuestros orígenes. Nuestro origen está en la palabra de Dios. Bueno, el Dios desde el pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo durante su destierro en la tierra de Egipto y lo sacó con su brazo extendido. Y durante unos 40 años los rodeó de cuidados en el desierto. Esto está todo entrecomillado, porque es palabra buenísima, ¿no? Los rodeó de cuidados. No les faltó, de alguna manera. Providente, tantos años, 40 años. No es un ratito, no es un mes, una temporada, 40 años. Lo rodeó de cuidados en el desierto, no en cualquier lugar. En un lugar desierto. Después, habiendo exterminado 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su tierra. Después, habiendo exterminado 7 naciones en la tierra de Canaán,
Acá como que da a entender que fue obra de Dios ese exterminio, o castigo, llamémosle como le podamos decir. Pero fue la obra de la mano de Dios, habiendo exterminado 7 naciones en la tierra de Canaán. Les dio en herencia su tierra. Por unos 450 años. Después de esto, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Dispuso a este y le suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio. He encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, que realizará todo lo que yo quiera. También entre comillas, ¿no? Palabra de Dios. Cita, en gran duda, ya habría que verlo en la letra chiquita, el tema propiamente aplicado de la historia de David. De la descendencia de este, Dios, según la promesa, ha suscitado, esta palabra se repite varias veces, sería interesante de conocer bien la palabra suscitado. Ha suscitado. Si tenemos un ratito después al final lo podemos ver, pero sería interesante que le encontráramos el completo significado de la palabra suscitar, porque se utiliza mucho, tanto en los evangelios como en los hechos de los apóstoles, la palabra suscitar. De la descendencia de este Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. Juan predicó como precursor ante su venida un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Acá fíjense que no es una figura secundaria o de adorno o de alusión a que para darle más importancia a Jesús. No, de ninguna manera. Es como el anuncio. Dios dice, Dios anuncia lo que tú no ves para que lo conozcas. Después se va a realizar y lo vas a reconocer. Él te lo da a conocer y después tú lo vas a reconocer, si quieres. Por eso es que es el precursor. Es el que escribe antes del cursor. Porque se queda a conocer. Entonces vos lo das a conocer y después lo reconoces. ¿Se entiende? Era importante, porque Dios no impone. No es que viene y pum, no. Todo lo contrario. Es decisión tuya. Pero para que tengas plena libertad para tu decisión, tenés que tener mayor conocimiento, por lo que Dios te da todo lo que vos necesitas saber para que tomes tu decisión. Eso es justo. Si no, estaría Dios imponiendo algo. En este caso, Dios no impone nada. Bueno, dígase esto siempre en cuanto a la metodología de Dios, ¿no? Que es la metodología del anuncio. Lo vemos también en la encarnación de Jesús, en el anuncio de su encarnación. Bueno, el hijo de Jesé, dispuso a este y les suscitó un rey a David, de quien precisamente dio este testimonio. He encontrado a David, el hijo de Jesé,
un hombre según mi corazón, que realizará todo lo que yo quiera. De la descendencia de éste, Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. Juan predicó como precursor, ante su venida, un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que vosotros os pensáis, sino mirad que viene detrás de mí aquel que no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Una realidad, que bien lo dice Juan, ¿no? Qué difícil decir lo que dijo, porque tiene una explicación grandísima y permanente. Yo no soy el que vosotros pensáis. La importancia del anuncio. Me sonrío porque soy publicista. Entonces, para mí el valor del anuncio indudablemente es importante. Se ha desvalorizado muchísimo, se ha pisoteado mucho el tema de la publicidad. Pero no deja de ser la publicidad un dar a conocer. Bueno, en este caso, el precursor dio a conocer, lo indicó, lo nombró, lo identificó y dijo quién era, del cual él no era capaz ni siquiera de atarle las sandalias. Juan predicó como precursor ante su venida, un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Y esto, no se olviden que lo está diciendo al pueblo de Israel, lo está diciendo en una sinagoga a los judíos, que sabían bien lo que era el bautismo y que todos querían precisamente recibir ese don de perdón, de arrepentimiento, de gracia, que reconocían que se recibía a través de un enviado de Dios, como en este caso a Juan, que no sé cómo explicarlo, porque en definitiva a Juan también lo mataron. Bueno, dejémoslo ahí. Según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. Juan predicó como precursor ante su venida un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. A todo el pueblo de Israel. Acá se refería a las familias, ¿no es cierto? A ese pueblo elegido de Israel, que sabía lo que era bautismo, porque los que no vivían en esa ciudad, pero sí, israelitas eran los que iban a la sinagoga y se consideraban pueblo de Dios. De conversión a todo el pueblo de Israel. Al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que vosotros os pensáis, sino mirad que viene detrás de mí aquel a quien no soy digno de desatar las sandalias de los pies. Bueno, en aquel entonces era todo un significado el tema de los pies, ¿cierto? Lo vemos también en ese momento antes de la cena pascual, del lavado de los pies. Jesús toma una toalla, toma agua y le lava los pies. Y Pedro no quiere saber nada. Y digo, vos me vas a lavar los pies a mí. ¿Se acuerdan de ese momento? Bueno, el tema del lavado de los pies era un gesto de afecto, un gesto también gratificante, un gesto no solamente de limpieza, ¿no? Porque obviamente, sino de frescura, de una ayuda para la circulación y demás. Durante mucho tiempo esas palanganas con agua y sal, con agua y vinagre o con hierbas, o que se ponían los pies para
deshinchar, para bajar la temperatura, una cantidad de cosas. Se ponían los pies en agua. Y aún en el día de hoy algunas culturas todavía tienen esas tradiciones, que reconocen que a partir de los pies hay un equilibrio en todo el organismo, o se produce un equilibrio, o se manifiesta, por lo menos se da a conocer a todo el organismo lo que pasa en los pies. Yo no soy el que vosotros pensáis, sino mirad que viene detrás de mí aquel a quien no soy digno de desatar las sandalias de los pies. Hermanos, hijos de la raza de Abraham, y cuantos entre vosotros temen a Dios, a vosotros ha sido enviada esta palabra de salvación. A vosotros ha sido enviada esta palabra de salvación. Eso lo está diciendo, ¿no? En la sinagoga. A los judíos que están reunidos en la sinagoga, que querían escuchar la palabra de Dios y la de los profetas, intérpretes de Dios. Ha sido enviada esta palabra de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron sin saberlo. Fíjate, cumplieron. Pareciera doloroso, pero es Pablo el que está diciendo esto. Y Pablo era soldado. Era un soldado que incluso buscaba las cartas para poder matar a los cristianos. Después de su conversión, en este lenguaje dice: los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron sin saberlo las escrituras de los profetas que se leen cada sábado. Él también estaba cumpliendo los deberes de soldado, sin saberlo. O sea que de esto Pablo tenía experiencia. Reconoce cómo uno puede actuar sin saber. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron, sin saberlo, las escrituras de los profetas que en él leen cada sábado, a pesar de que lo leen. Bueno, muchas cosas no las vemos, por eso es que decimos muchas veces que venimos al cenáculo a ver. Estamos viendo, estamos queriendo ver. ¿Cuántas veces habremos leído un pasaje y no lo habíamos visto? Los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron sin saber las escrituras de los profetas que se leen cada sábado, y sin hallar en él ningún motivo de muerte. Él reconoce que ellos sabían, esto sí que lo dice. Fíjese, los habitantes y sus jefes cumplieron sin saberlo las escrituras de los profetas que se leen los sábados, y sin hallar en él ningún motivo de muerte, pidieron a Pilato que lo hiciera morir. Acá indudablemente está mostrando la ceguera, pero también el egoísmo. No deja de haber ceguera, pero también hay una cuota de egoísmo, de beneficios personales. Las dos cosas. No deja de decir la verdad completa. Sin hallar en él ningún motivo de muerte, pidieron a Pilato que le hiciera morir. ¿Ven la manera de relatar ese suceso de parte de Pablo? Sin rencor, sin violencia, sin echarle la culpa a nadie. Cómo puntualmente va diciendo lo que sucedió y cómo sucedió.
cumplieron sin saberlo las escrituras de los profetas que se leen cada sábado. Y sin hallar en él ningún motivo de muerte, pidieron a Pilato que le hiciera morir. Nosotros no lo matamos, lo mató Pilato. Lo mató Pilato. Nosotros no podemos matarlo. Nosotros no lo hemos matado, lo mató Pilato. Esto es lo que quiere decir él, ¿no? Que lo hiciera morir. Y cuando hubieron cumplido todo lo que referente a él estaba escrito, le bajaron del madero y le pusieron en el sepulcro. Sigue narrando históricamente cada paso. Le bajaron del madero y le pusieron en el sepulcro. Pero Dios le resucitó de entre los muertos. Aquí viene como si dijéramos alguien que estaba ausente. No estaba ausente Dios. No puede estar ausente Dios. No puede estar ausente. No puede no saber. Si yo lo digo, ¿cómo no lo va a saber Dios? Lo sé yo. Y cuando hubieron cumplido todo lo que referente a él estaba escrito, le bajaron del madero y le pusieron en el sepulcro. Pero Dios le resucitó de entre los muertos. Él está haciendo un relato del suceso, conocido por todos. Hasta acá es como lo vieron todos. Él se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Aquí Pablo no se incluye, sino habla de aquellos. Dice, él se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Como que esto yo lo sé, decía Pablo. Relata puntualmente y dice la verdad ante el pueblo. También nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos. Él podía considerarse aparte, pero de ninguna manera se integraba en una forma completa, porque él personalmente había tenido un encuentro con Jesús. Entonces, aquel momento de luz que muchos dicen que lo derribó del caballo, yo soy aquel que tú persigues. Entonces, Pablo comienza a explicarle a toda esa gente lo que él creía y lo que él dice, lo dice porque tiene fe en lo que los testigos de aquellos sucesos le dieron a él y nos dan a todos nosotros. Lo recibimos de ese testimonio. También nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, a resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos. Este es el tema, la resurrección de Jesús. Ahí es como que se terminan todas las palabras, no hay explicación. No hay un por qué, ni un para qué, ni cómo, de qué manera, de nada. Hay un suceso real, explicado, manifestado y dado testimonio
Eso es así, la resurrección, no hay duda. Este es el punto de partida. A resucitar a Jesús como está escrito en los Salmos, o sea que siempre está esa tradición judía de llevar la actualidad a un anuncio anteriormente, ya sea de un profeta, como en este caso de un salmo, que dice: hijos míos, eres tú, yo te he engendrado hoy. Que para el pueblo judío el nacimiento, el ser hijo, era todo el gran misterio de amor que podía conocer una persona, porque proveía, viene de Dios, la vida. Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto es maravilloso. Todo esto ya ellos lo conocían, o sea, el pueblo al cual él está en esa sinagoga dándole esta predicación. Entonces, y que le resucitó entre los muertos para nunca más volver a la corrupción. O sea que les está mostrando el sentido, el por qué lo resucita. No solamente que es un hecho, oh, qué grande, todo lo que vos quieres, un gran milagro, pero en realidad es el gran milagro, es la verdad revelada de la vida eterna del Hijo de Dios. He aquí a mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Se abrió el cielo cuando lo bautizan a Jesús. Y cuando nos bautizan a nosotros también. He aquí a mi Hijo muy amado. Bueno, hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy, y que la resucitó de entre los muertos para nunca más volver a la corrupción. Lo tiene declarado, acá también entre comillas, ¿no? Os daré las cosas santas de David, las verdaderas. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Da otras citas, va dando citas fatales, porque es decir, nadie puede negarlo, porque es palabra de Dios, ellos ya lo conocen, pues está en la Torá, está en la ley, está en la palabra. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Ahora bien, David, después de haber servido en sus días a los designios de Dios, murió, se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. En cambio, aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Entonces, esto es un testimonio que en la cabeza de todos está. Entonces está mostrando todo lo que de alguna manera todos ellos están pensando, efectivamente. Ellos tienen su corazón puesto en la palabra de Dios, y su gran rey, reconocido, querido y todo, David, murió y sufrió la corrupción. Por más que era tan querido de Dios y que por más la promesa se iba a realizar de la salvación a través de sus hijos, sufrió la corrupción. Un grande, un tipo que había luchado contra Goliat y había traído libertad y muchas cosas al pueblo, un tipo muy querido, ¿cierto? Por eso que también lo mencionan a David,
porque David en muchas cosas ya había sido anunciado como ese rey que Dios quiso tanto. Sin embargo, se murió y su cuerpo fue corrompido. Tal es así que los restos del rey David están debajo del cenáculo, en la misma casa. En la habitación de arriba está el cenáculo y abajo está la tumba de David. En Jerusalén, me refiero, no en Tierra Santa. Cosa cualquiera diría que curioso. Pero esto es así. O sea, Tierra Santa es santa, no se puede explicar. Hay cosas que no se pueden explicar. Pero fíjense qué cosa, ¿no? Qué cerca están los restos de David con aquel lugar de encuentro que es el cenáculo, que es donde celebró Jesús la Eucaristía. Bueno, ahora bien, David, después de haber servido en sus días a los designios de Dios, murió, se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. En cambio, aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Tened pues entendido, hermanos, que por medio de éste os es anunciado el perdón de los pecados. No es anunciado cualquier cosa, es el sumum del sumum. Solo Dios puede perdonar los pecados, que es el que los conoce y además conoce la justicia y puede realizarla, porque es el que sabe, es el que es. Tened pues entendido, hermanos, que por medio de éste os es anunciado el perdón de los pecados. Otro pilar que pone, ¿no? Esta predicación, lugar a dudas, de Pablo en la sinagoga es como la de Pedro también, fundante. Anunciado el perdón de los pecados. Y la total justificación que no pudisteis obtener por la ley de Moisés. Ahí no está. Y no la puedes obtener ahí. Lo obtiene por él todo el que cree. ¿Quién? ¿Quién lo obtiene? Todo el que cree. Esta es la gran diferencia. Y se lo está diciendo a los judíos, que ellos pensaban que eran ellos solos, que son los protegidos, los que tenemos. Nosotros estamos con Dios y Dios está con nosotros y se acabó, porque nosotros tienen los antecedentes de que toda la familia los había cuidado durante tanto tiempo, durante 40 años, a cantidad de años y todo lo que les ha dado y todo lo que les sigue dando. Ellos no tienen la menor duda de que Dios está con ellos. Pero la lástima es que piensan que está solo con ellos. Chao. Bueno, dice, tened pues entendido, hermanos, que por medio de éste os es anunciado el perdón de los pecados. Y la total justificación que no pudisteis obtener por la ley de Moisés. La obtiene por él todo el que cree. Cuidad pues de que no sobrevenga lo que dijeron los profetas. Ojo, dice, mirá, esto les fue anunciado. Mirad los que despreciáis, asombraos y desapareced, porque en vuestros días yo voy a realizar una obra que no creeréis aunque os la cuenten. Qué cita que trae acá Pablo y se la dice a ellos y a nosotros. Mirad los que despreciáis, asombraos y desapareced, porque en vuestros días
yo voy a realizar una obra que no creeréis aunque os la cuente. Es para leerlo y releerlo. Es buenísima esta cita. Tiene toda una lectura de amor. O sea, ¿cuál es la opción? Mirad los que despreciáis, asombraos y desapareced, porque en vuestros días yo voy a realizar una obra que no creeréis, aunque os la cuenten. Interesante. O sea que ya no, eso va a superar nuestra credibilidad sencilla, aunque te la cuente. Al salir les rogaban que les hablasen sobre estas cosas el siguiente sábado. Disuelta la reunión, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos y les persuadían a perseverar fieles a la gracia de Dios. Perseverar fieles a la gracia de Dios. La gracia de Dios, la gracia plena. La gracia es la vida y la vida es Jesucristo. La vida. Dios que expresa la vida en su Hijo muy querido en la resurrección, en la vida. Estos conversaban con ellos y les persuadían a perseverar fieles a la gracia de Dios. No otra cosa. Perseverar a la gracia de Dios. Interesante esta predicación de Pablo ante los judíos. Ya estamos en tiempo de entregar los minutos de internet. Gracias, muchas gracias y bendiciones. Esto es lo que nos queda de hoy de la palabra y como nos quedó siempre, ¿no? Ese anhelo de que esa presencia de Dios quede con nosotros, esté con nosotros, venga a estar con nosotros. Entonces, la paz la recibimos y nos damos cuenta de quién nos la da. Es buenísimo. Gracias, Señor. Gracias. Bendito y alabado eres tú. Grandísimo. Gracias. Ave María Purísima, sin pecado concebida.